Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 2, versículos 23 hasta el 28. Los discípulos arrancan espigas en sábado. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque perdonas nuestros pecados y nos provees todo lo que necesitamos para poder existir y para poder realizar nuestras tareas. En este momento, Señor, al abrir la Escritura, solicitamos la presencia de tu Espíritu para que nos dé entendimiento y sabiduría y poder guardar estas enseñanzas en nuestro corazón y compartirla con otros. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final del capítulo 2 de Marcos y después de ese momento de encuentro con los discípulos de Juan y la discusión sobre el ayuno, ocurre algo que genera una reclamación de parte de los fariseos. Los discípulos arrancan espigas el sábado. Esto es la narración que va de Marcos capítulo 2, versículo 23 hasta el final. Vamos a comenzar con el versículo 3. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Para entender lo que está sucediendo en la descripción de este pasaje, tenemos que hablar un poco sobre el sábado. Hay muchas discusiones con respecto al sábado, la relación de Jesús con el sábado y el concepto de que el sábado fue dado solo a los judíos. Brevemente estudiaremos este tema. Lo primero que vamos a considerar es que el sábado fue dado al hombre para que fuese una gran bendición. Desde los comienzos de la creación, Dios creó el séptimo día como un día especial de adoración. Leamos Génesis capítulo 2 versículos 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día séptimo, el Señor no hizo una obra especial en él, como en los otros días. Creó ese día para que fuera reposo. De ahí surge el concepto del ciclo de 6 días de trabajo y 1 de descanso. No fue invención del hombre, fue así como el Señor lo diseñó desde el comienzo. El sábado fue dado para que en ese día recordemos nuestro origen, para que nos encontremos con el Creador, para adorarle y para agradecerle sus bondades. Cuando Dios llama a Abraham para que por medio de él se diera origen al pueblo de Dios, pues Abraham entendió cuál era su deber y la lealtad que le debía solo al Creador. El Señor reconoce la fidelidad de Abraham en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando el pueblo de Israel va a Egipto a buscar refugio debido a la terrible sequía, lamentablemente los egipcios cambiaron con ellos, los esclavizaron y los hicieron a adorar los dioses de Egipto. Una vez salen de Egipto, el Señor desea restablecer al pueblo de Israel y restaurar la adoración al verdadero Dios. Y entonces les entrega los mandamientos de Dios en tablas de piedra. Y el cuarto mandamiento es la ordenanza de la observancia del sábado. Leamos Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. No solo da el mandamiento, sino que explica la razón de la observancia del sábado. Dios es el creador y creó el sábado como día de reposo. El pueblo de Israel no se mantuvo fiel al Señor y en ese aspecto violó los mandamientos divinos y lamentablemente fueron llevados cautivos por los babilonios. Una vez regresaron del cautiverio, ellos deseaban nunca más volver a cometer esos errores de idolatría y se dispusieron a observar estrictamente los mandamientos de Dios, a tal punto que hicieron de estos mandamientos una carga terrible de llevar. Crearon normas y tradiciones que llegaron a ser más importantes incluso que el mandamiento mismo dado por Dios. Herrera de Guay explica: al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando los requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que Él les exigía hacia los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos, aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable. Ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que se seguía adelante observando el sábado según la ley de Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 250. Una vez con este contexto claro, entendemos por qué las controversias de Jesús con los dirigentes judíos. No era por los mandamientos en sí, sino por las tradiciones y reglas inventadas por los hombres. Es en ese contexto que llegamos al pasaje de Marcos 3:23, donde al transitar Jesús y los discípulos pasan por un campo que tenía cultivos de cebada o de trigo. Los discípulos tomaron los granos, los restregaron con sus manos y comieron. Eso no tenía nada de raro. Los discípulos tenían hambre. Hay grano, pues aprovechan para comer. Pero el problema es que era en sábado. Leamos el versículo 24. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Lo que hicieron los discípulos no hubiera sido reprochado en cualquier otro día de la semana, pues la ley del Antiguo Testamento específicamente disponía que un hambriento podía comer de la fruta o de las espigas de un campo mientras pasaba por él. Pero al ser en sábado las cosas cambian. Resulta que habían 39 principales clases de trabajo que se prohibían en sábado. Según la tradición, se prohibía la siembra, arada, siega, las gavillas, y había 12 prohibiciones más en lo que tenía que ver con la preparación de los vestidos. Se prohibía caminar más de 900 metros porque más de eso sería trabajar. También se consideraba que era una violación del sábado el mirar en un espejo fijado a la pared o aún encender una lámpara. Sin embargo, las mismas disposiciones permitían venderle a un gentil un huevo puesto en día sábado y que se contratara a un gentil para que encendiera una lámpara o un fuego. No era lícito escupir en la tierra para que no se regara así ni una hoja de hierba.
No se permitía llevar un pañuelo el sábado, a menos que una de las extremidades estuviera cosida a la ropa, en cuyo caso se conceptuaba que ya no era un pañuelo, sino parte del vestido. Estas eran las cosas que Jesús decía que eran cargas difíciles de llevar. Eran normas inventadas por los hombres. Por eso, recoger espigas y triturarlas con las manos, según estas tradiciones, era trabajar en sábado. Elena de White comenta: cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada, y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos, después de restregarlos en las manos. En cualquier otro día, este acto no habría provocado comentario, porque el que pasaba por un sembradío, un huerto o una viña, tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer. Pero el hacer esto en sábado era tenido por un acto de profanación. No solo al juntar el grano se lo cegaba, sino que al estregarlo entre las manos se lo trillaba, y así, en opinión de los rabinos, había en ello un doble delito. Libro El deseo de todas las gentes, página 251. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿El sábado es una carga o una bendición? A veces, en la intención de tratar de hacer lo mejor para Dios, creamos el día del sábado el día del no. No vas, no mires, no veas, no camines, no. Y a veces vamos más allá de lo que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado de colocar nuestras opiniones, nuestras tradiciones por encima de la enseñanza de Jesús, y convertir el sábado en un día tan agotador que pervertimos su verdadero significado. Ahora, Jesús no va a entrar en una abierta discusión con los fariseos, así que lo lleva a reflexionar con una historia muy conocida por todos los que estaban allí escuchándole. Leamos los versículos 25 y 26. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y con los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Jesús le llama la atención con respecto a que el estudio de la Escritura que ellos estaban haciendo pasaban por alto lecciones implícitas del episodio que estaba por referir. Las leyes sagradas y las cosas pertinentes al santuario habían sido ordenadas para el bien del hombre, y en el caso de que alguna vez estuvieran en conflicto con los mejores intereses humanos, debían subordinarse a lo que era más necesario para el hombre. El caso al que se refiere es el de David cuando huía de Saúl. Había leyes estrictas en cuanto a la preparación del pan de la proposición. Era de uso santo, se colocaba en el templo, era quitado el pan cada semana y reemplazado por uno fresco. El pan viejo debía ser comido por los sacerdotes dentro del predio sagrado del santuario. Pero ante la necesidad de alimento que tenía David y los que le acompañaban, el sacerdote le dio los panes. Porque hay un principio que debe siempre resaltarse: las personas son más importantes que la ley. Jesús vino a salvar a los hombres. Ante la necesidad de una persona de recibir ayuda, esta es más importante que el cumplimiento de leyes o rituales. Elena de White comenta: si estaba bien que David satisfaciese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Además, los sacerdotes del templo realizaban el sábado una labor más intensa que en otros días. En asuntos seculares, la misma labor habría sido pecaminosa, pero la obra de los sacerdotes se hacía en el servicio de Dios.
Ellos cumplían los ritos que señalaban el poder redentor de Cristo y su labor estaba en armonía con el objeto del sábado. Pero ahora, Cristo mismo había venido. Los discípulos, al hacer la obra de Cristo, estaban sirviendo a Dios y era correcto hacer en sábado lo que era necesario para el cumplimiento de esta obra. Deseo de todas las gentes, página 251. La tarea de salvar a los hombres, de suplir sus necesidades, está por encima de cualquier otra cosa. Ante la necesidad de alimento, el sacerdote le dio los panes de la proposición, pues ante la necesidad de comida que tenían los discípulos, lo que estaban haciendo de tomar trigo y comer era importante más que los rituales o tradiciones que tenían. Entonces Jesús hace una de las declaraciones más determinantes que debemos considerar adecuadamente, versículos 27 y 28. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Es decir, el hombre, se usa el término antropos en el sentido genérico, incluye hombres, mujeres, niños, en otras palabras, la humanidad. Jesús comienza explicando que el sábado fue designado y ordenado por un amante creador para el bienestar de la humanidad. Nunca fue su intención que fuera una carga pesada de llevar. Dios no creó al hombre porque tenía un día de reposo y necesitaba que alguien lo guardara. Más bien, un omnisapiente creador sabía que el hombre, la criatura de sus manos, necesitaba una oportunidad para su crecimiento moral y espiritual, para desarrollar su carácter. Necesitaba tiempo en el cual los intereses y afanes humanos fueran subordinados al estudio del carácter y de la voluntad de Dios, como se revelaban en la naturaleza y más tarde en la revelación. El día de reposo, el séptimo día, el sábado, fue ordenado por Dios para suplir esa necesidad. Tergiversar en alguna manera las especificaciones del Creador en cuanto a cuándo y cómo debería observarse ese día equivale a negar que Dios sabe qué es lo mejor para sus criaturas, obra de sus manos. Así que fue creado para aumentar su felicidad y no para que le resultara penoso. Guardar el sábado no consiste esencialmente en la minuciosidad, en observancia de ciertas ceremonias y en abstenerse de ciertos afanes. Pensar de esa manera es perder completamente el verdadero espíritu y los propósitos de la observancia del sábado, es ir en pos de una justificación basada en obras. Nos abstenemos de ciertas tareas, de ciertos afanes, de ciertos temas en nuestro pensamiento y en nuestras conversaciones, no porque al hacer eso pensemos que estamos ganando el favor de Dios. Nos abstenemos de esas cosas a fin de que podamos dedicar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros pensamientos a otras actividades que aumentarán nuestra comprensión de Dios, nuestro aprecio de su bondad, nuestra capacidad para cooperar con Él y nuestra habilidad para servir al Señor y a nuestro prójimo más eficientemente. Cuando colocamos una cantidad de minuciosidades sobre la observancia del sábado, podemos caer en el concepto de los fariseos de aquella época y considerar que el sábado es más importante que el hombre. Y eso sería tergiversar pensando que el hombre fue creado para guardar el sábado. Y Jesús aclara, no es así. El sábado fue creado para que fuera una bendición para el hombre. Y entonces Jesús concluye la discusión con una declaración muy importante. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aquí Jesús destaca su autoridad. Él es el creador del hombre. Él creó el sábado, como también dio las leyes que rigen el santuario. Como creador, Él es quien determina para qué lo creó, porque Él es el mayor que el templo y que el sábado. Y Él determina cómo se debe guardar el sábado. Nadie tiene más autoridad que Él. Nadie tiene que agregar leyes o recargar el sábado con restricciones opresivas o tratar de transferir la santidad del sábado a otro día.
El hombre no tiene derecho a manejar a su antojo el día que Dios eligió, ya sea que trate de un fariseo o de un eclesiástico cristiano. El único que tiene autoridad para determinar lo que significa el sábado es el creador del sábado. Y ha determinado que el sábado debe ser un día especial que aumente la felicidad de las personas, que le dé bienestar y paz, que se goce contemplando al Creador. Elena de White dice: a todos los que reciben el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la pérdida de paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador, y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Libro El deseo de todas las gentes, página 255. Los dones que Dios nos da es para que podamos ser felices, para que en el sábado hagamos el bien, para que el sábado sea un día que anhelamos que llegue para encontrar paz y felicidad. Apreciado amigo y hermano, el estudio del capítulo 2 de Marcos nos muestra un Salvador cercano que está dispuesto a salvarnos, y su deseo es que tengamos vida, que experimentemos paz. Entregar nuestra vida a Jesús es la mejor decisión que podamos tomar. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.